es importante la actitud de cada uno de nosotros cuando venimos a casa de papá. La actitud de nosotros, si tú estás en una tribulación, yo tengo que adorar con toda mi alma, como nunca, Dios. Yo recuerdo una vez, creo que ya se lo he contado, ¿le cuento o no le cuento? Yo recuerdo una vez, estando aquí en Estados Unidos, mi papá estaba agonizando. Y en ese tiempo, era, pues ya ante los ojos del hombre era fatal su condición. Pero como hijo de Dios, yo llegué a entender que todo lo que está bajo del cielo está bajo la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos hacer otra cosa más que fortalecernos en el Señor, glorificar al Señor. Entonces, un domingo por la mañana me dieron la noticia, tristemente, que mi padre había fallecido. Y ese domingo a mí me tocaba abrir el servicio. Yo todavía no era pastor. Y como que vino un dolor profundo a mi corazón por la tristeza que embargaba mi alma. Pero rápidamente accioné y pensé y dije, bueno, mi papá ya está descansando. Y es duro de decirlo, porque somos seres humanos y nos adolecemos por lo que pasa a un ser amado, querido. Pero, ¿cuál fue mi actitud en ese momento? Dejar de venir a la iglesia ese día que mi papá había muerto. Diga, no. Yo necesitaba fortalecerme en Dios. Y si yo me quedaba en mi casa, el espíritu de opresión me iba a agarrar. El espíritu de tristeza me iba a agarrar. Y yo decidí venirme a la casa de Dios y a cumplir con lo que se me había delegado. Con todo mi corazón, yo me paré enfrente. Muchos no sabían lo que estaba pasando, porque estábamos reaperturando el servicio. Y en ese momento solamente me puse en manos de Dios y le dije, Señor, ayúdame tú, porque yo en mis propias fuerzas no voy a fluir. Pero que seas tú, le dije. Le dije, que seas tú ayudándome, dándome tú la fuerza, empodérame de algo nuevo, le dije. Salgo aquí. Porque cuando nos pasa algo a los hijos de Dios, no es para que desfallezcas en el espíritu, sino para que aproveches la voluntad de Dios y te llenes más de su poder y te llenes más de Él. Había una satisfacción en mi corazón, aunque la tristeza como ser humano embargaba mi corazón en ese momento. Pero el gozo que había en mi corazón era porque mi padre había hecho la oración de fe antes de morir. 2 días antes de morir, él había hecho la oración de fe. Y eso para mí fue más que una victoria. ¿Por qué? Porque yo tenía la fe por la palabra de Dios, que si yo le recibía, como Señor y Salvador, Él sería salvo. Él sería salvo. Recuerdo, si me permite, Xochitl, de tocar tu testimonio. Xochitl también con sus hijos. Un domingo murió su esposo, ¿cierto? Mayo 5, ¿sí? 2021. Estábamos festejando nuestro aniversario de nuestro ministerio. Y su esposo estaba grave en el hospital, inconsciente. Y solamente Dios podía hacer un milagro ahí. Y era el servicio. Y nosotros
Sabíamos que ella necesitaba tal vez tomar un tiempo con sus hijos y estar a solas. Pero la actitud de ella fue llegar con todos sus hijos ese domingo que su esposo le habían dado la noticia que había fallecido. Tal vez para todos se nos hace fácil, sencillo o natural esos eventos, pero son eventos donde solamente uno sabe el proceso que está pasando. Diga amén. Él siempre va a dar la oportunidad al ser humano para que se reconcilie y se levante de su condición en la que se encuentra. Dicen gloria a Dios. Mire, el amor de Dios, fíjese cómo es. Él saca a su pueblo de la esclavitud. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo? Nos encontrábamos encadenados por el pecado. Nos encontrábamos atados, ¿cierto?, por las cosas malas. Pero Dios, mirando a su pueblo en sufrimiento, Él tuvo misericordia y los sacó de esa esclavitud, de ese oprobio donde los tenía el faraón, donde eran ellos puestos a trabajar día y noche con un trabajo duro, pero era por consecuencia de su pecado, porque habían pecado contra Jehová. Por eso el Señor permitió que llegaran a ese estado en que se encontraban en Egipto. Tú y yo fuimos rescatados de esa esclavitud. Tú y yo, por la misericordia y por el amor de Dios, fuimos nosotros liberados del poder del enemigo. Y es por eso que ahora estamos aquí. Y muchos estamos aquí como si no estuviéramos aquí. Muchos estamos aquí, ¿cierto? Porque es tradicional estar los domingos. Pero si tú realmente entendieras el significado de estar aquí en la casa de Dios, entonces tú te afirmarías, tú le darías el valor a la palabra de Dios y caminarías en obediencia y ya no estaríamos muchos de nosotros esclavizados bajo ese oprobio del enemigo. Diga gloria a Dios. Lo siento muy callado. Ya no dice amén. Ya no dice gloria a Dios. El amor de Dios saca a su pueblo de la esclavitud. ¿Por qué? Diga, porque lo quiere perdonar. Porque le quiere dar otra oportunidad. En el camino, el pueblo se empieza a encontrar con situaciones difíciles, con situaciones imposibles. Diga, como muchos de nosotros. Y Dios le dice, caminen, no se distraigan, vamos, no duden, le dice Dios, pasen este desierto, porque sus ojos, le dice, van a presenciar mi gloria, porque sus ojos van a presenciar algo sobrenatural que mi mano poderosa está a punto de hacer. Yo no sé cuánto pueblo está sintiendo el gozo de Dios, está sintiendo la presencia por su palabra. Vamos, yo no sé si esta palabra es para alguien en este lugar, pero Dios está diciendo, avanza, camina, mira que lo imposible se empieza a hacer posible. Lo imposible se empieza a hacer posible. Lo imposible se empieza a hacer posible. ¿Qué acaso el Dios que servimos no es el Dios omnipotente? ¿Qué acaso el Dios que servimos no es el Dios sobrenatural que abrió el mar para que ese pueblo que estaba parado en un momento donde dijo, ya no tengo más para dónde seguir caminando? Ese Dios estaba ahí, en esa nube, guardándolos de día y de noche, y con la columna de fuego revelándole el camino hacia dónde iban a seguir. ¿Y por qué cree usted que se pararon ahí donde estaban junto al mar? Diga, porque por ahí tenían que pasar. Para ellos se les presentó lo imposible. ¿Cómo va a ser que vamos a caminar sobre el mar? ¿Cómo va a ser que vamos a pasar sobre el agua? Muchos de ellos empezaron a dudar y empezaron muchos a renegar en el momento que miraron lo imposible. Y cada uno de ellos empezó a hablar de diferente manera. Pero Dios le decía, caminen conmigo,
no se aparten de mí, que su corazón no tema, que su corazón no dude, que sus ojos no se desvíen. Los egipcios venían atrás de ellos y ellos estaban parados en un desierto y enfrente de ellos estaba un mar. Estaban rodeados, en otras palabras. Pero Dios les dijo: yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios que los llamó. Y si yo los llamé, yo no los voy a dejar morir en el desierto. Aleluya. Para que el reino de Dios siga avanzando, se necesitan, diga, hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que entiendan. Hombres y mujeres que le crean a Dios. Hombres y mujeres que peleen la buena batalla día a día. El reino de Dios, diga, sigue avanzando y nada lo puede detener. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 12. Gloria a Dios por su palabra. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios de los cielos ha venido, ha avanzado contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Diga gloria a Dios, porque ciertamente que Dios te va a hacer avanzar hacia ese propósito. Es por eso que la fe a mí me hace caminar, diga, hacia lo imposible. Dígalo por favor. Diga, la fe a mí me hace caminar hacia lo imposible. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 en adelante, vamos a leer la bendita palabra de Dios. Y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, diga, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel tuvieron miedo en gran manera, y clamaron a Jehová, diga, clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Diga, se estaban quejando. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y por vosotros estaréis tranquilos. Diga gloria a Dios. Egipto, iglesia, en ese tiempo era un lugar de esclavitud, de oprobio, consecuencias del pecado. El pecado que estamos sufriendo el ser humano hoy día es consecuencia, ¿cierto? El oprobio que estamos nosotros ahora viviendo, muchos de nosotros posiblemente están viviendo opresiones, están viviendo oprobios, posiblemente, ¿cierto? Pero es por consecuencia de una esclavitud a la cual tú puedes estar atado o atada. Dios siempre conocerá nuestra condición. Él conoce la condición de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este lugar. Pero lo importante es que Dios siempre, iglesia, nos va a dar oportunidades. Al ser humano Dios lo mira con amor. ¿Se imagina usted que Dios, si no nos mirara con amor, desde cuándo no nos hubiera destruido? ¿Desde cuándo ya no estuviéramos aquí en la tierra? Ya nos hubiera entregado a los verdugos, porque todos los días nosotros pecamos ante Dios. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande. El amor y la misericordia de Dios se extiende. Dice la palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. Es por eso que usted tiene que buscar la misericordia de Dios para su vida. Usted tiene que buscar el amor de Dios, porque cuando por fe usted va y usted busca la misericordia del Padre, usted lo recibe por gracia, por amor a Él, recibe ese perdón de sus pecados.
¿Cuántos pecan en este lugar? Todos pecamos. Porque no hay uno justo, dice la palabra. Justo solamente Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender y saber que si nosotros nos humillamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Dale un aplauso a Dios, por favor, con todo tu corazón. Yo quiero que regreses a ver a una persona y le digas: porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Díselo: como poderoso guerrero que salva, se deleitará en ti con gozo. Díselo ahora. Te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Dile: Él te librará de la tristeza. Dile: en el nombre de Jesús se libre. Yo te libraré de la tristeza, dice, que son para ti una carga deshonrosa, lucha. Hay mucho pueblo que siente cerca al enemigo y empieza a temer, empieza a dudar. Mire, dice la palabra de Dios: y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Dice que ellos clamaron. ¿Cuándo? Cuando se sintieron acorralados. Ellos clamaron cuando miraron a los egipcios acercarse. Esos egipcios simbólicamente representan a nuestros enemigos, aquellos que vienen en el momento del proceso a meterte temor, a meterte duda para decirte: nada va a funcionar, ya resígnate. Pero Dios dice: no escuchen las palabras del enemigo, porque yo vengo aquí con ustedes. El ejército de los egipcios venían atrás y ellos empezaron desde el momento que los miraron a clamar a Jehová de los ejércitos. Dice que ellos clamaron cuando los miraron acercarse. Hay pueblo que solamente clama en los tiempos difíciles. Clámale a Dios todos los días, porque Dios es el Dios de nuestra salvación. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Cuando vieron que no había salida, clamaron. El pueblo, iglesia de Dios, que salió de Egipto, era un pueblo que conocía a Jehová de los ejércitos. ¿Sí o no? Era un pueblo que ya conocía a Dios. Ellos fueron testigos de los milagros. Ellos fueron testigos que fue Dios quien los sacó de Egipto. Tú has mirado el poder de Dios en tu vida. Tú sabes que estás aquí porque Dios te trajo. Tú sabes que estás aquí porque has creído en Él. Tú sabes que estás aquí porque tu corazón ama a Dios sobre todas las cosas. Aunque muchas veces has dudado, aunque muchas veces te has atemorizado, aunque muchas veces, iglesia, has renegado, pero tú sabes que tu corazón ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Qué les correspondía hacer al pueblo entonces? Después de haber salido de Egipto, diga conmigo: fortalecerse en esa fe, permanecer en esa fe. Y si tú no estás fortalecido en la fe, hoy Dios te va a fortalecer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Está aquí la iglesia? Diga: gloria a Dios. Le hago una pregunta. El pueblo que Dios sacó de Egipto tenía el camino libre para llegar a la tierra prometida, ¿sí o no? No lo escucho. El pueblo que Dios sacó de Egipto no tenía el camino libre para ir a la tierra prometida.
si lo miraban en su propia naturaleza. Pero si con su corazón, al haber recibido la promesa estando en Egipto, no se desenfocaban del corazón de Dios, el camino estaba libre. Aunque hubiera imposibles, por la fe, ellos le podían hablar a la montaña y la montaña se halla a un lado. Estamos hablando de una fe sobrenatural. No te rías dudando cómo vas a hacer a un lado la montaña. La montaña es la duda. La montaña es la incredulidad. La montaña, iglesia, es tu cansancio. Ya no puedo. Esa es la montaña que muchas veces se nos aparece en el camino. Pero Dios te ha dado una fe. Dios te ha dado una fortaleza. Y en este tiempo, en esta nueva era que estamos viviendo, el Espíritu Santo, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que nos fortalezca en todo tiempo.